Alto, antes de comenzar, solo quería decir que, este capítulo se retrasó más de lo que me gustaría. Pero había muchas cosas que, no olviden eso, la verdad me distraje mucho con Silksong. Y aparte de ser tratado como un muñeco de trapo por los enemigos del juego, no he hecho mucho este fin de semana. Más que preparar los guiones para los siguientes 3 capítulos. Así que lo siento, pero no lo siento. Disfruten de la nueva parte de esta historia. The Loudhouse Fanfic recordando al hijo olvidado capítulo 12. Falsa hermandad y venganza, parte 2. Lynn siempre se había considerado la más fuerte entre todas sus hermanas. La más rápida, la más ágil, la que jamás se rendía en una competencia. Pero si de pura fuerza bruta se trataba, había una excepción. Una excepción más baja que ella, con un overol lleno de manchas de aceite y un olfato para la mugre y los bichos. Esa sería Lana. Y hoy, después de casi una hora, entendió por qué. Llevaba un largo y horrible rato peleando contra cocodrilos. Sí, cocodrilos. Y lo peor era que todos parecían tener un estilo de pelea distinto. Uno se obsesionaba con golpearla con la cola, otro intentaba arrancarle la cabeza de un mordisco, y había uno particularmente molesto que decidió que la mejor forma de acabar con ella era hundirla y usarse como tapadera para impedir que saliera a la superficie. Era como estar en un campeonato de deportes extremos, pero con escamas, dientes y sin árbitro. Y ni todo su entrenamiento deportivo la estaba salvando de esta situación. Lo peor era que cada minuto que pasaba se sentía más lenta, más agotada. El tiempo se había convertido en su verdadero problema, y no iba a perdonar. Así que decidió ser más prudente y buscar una oportunidad para salir de esta. Y la encontró. Con un salto desesperado se trepó a la espalda del cocodrilo más grande, usándolo como trampolín improvisado, y salió disparada hacia la orilla, evitando por poco la mandíbula de uno de esos reptiles superdesarrollados. Al tocar suelo firme, rodó un poco más, buscando ganar la mayor distancia posible de los cocodrilos, antes de caer de rodillas en la tierra húmeda, sus pulmones ardiendo, y su cuerpo temblando por pura adrenalina. Agua, mezclada con sudor, le resbalaba por el rostro mientras jadeaba como si acabara de correr 10 maratones seguidos. Y, aún así, con toda esa fatiga, no pudo callarse. Lana. Logró decir entre jadeos. ¿Qué mierda fue eso? Desvió la mirada en busca de su hermana, con la imperiosa necesidad de exigir respuestas. No tardó en encontrarla, ya que la pequeña estaba sentada en una silla plegable junto a la orilla, como si nada de lo que había pasado con los cocodrilos fuera extraño. Soltó un suspiro casi teatral y habló con una sonrisa tranquila. Aunque, por alguna razón, esa sonrisa parecía falsa. Como si escondiera algo detrás de esta. Solo quería que así como yo me involucro en tus pasatiempos, tú también lo hicieras. Solo quería que así como yo me involucro en tus pasatiempos, tú también lo hicieras con los míos. Pero una pelea de cocodrilos nada más despertar. Estalló contra ella, todavía empapada, con los brazos temblándole del esfuerzo. Pensé que como la gran Lynn Loud Jr. Nunca pierde, esto no sería un reto para ti. Respondió Lana con un tono condescendiente, que fue como echar sal en la herida abierta. Ese pequeño golpe al orgullo de la deportista fue suficiente para borrar su enojo y encender otra chispa en su interior. Claro que nunca pierdo. Gritó, golpeándose el pecho como si fuera a entrar a un partido. Sin darse cuenta, había caído de lleno en la trampa de la pequeña mecánica. Perfecto. Dijo Lana levantándose de un brinco. Porque sigue una carrera de obstáculos hacia la salida del pantano. Y sin esperar réplica, salió corriendo a toda velocidad. El orgullo y la competitividad de Lynn no la dejaron quedarse atrás. Gruñendo, se incorporó como pudo y salió disparada tras ella sin detenerse a preguntar ni una sola vez el porqué de todo esto. Apenas habían pasado unos segundos, y Lynn ya casi alcanzaba a Lana cuando un ruido familiar le heló la sangre. Era el leve sonido de un chirrido, que hacía un muelle al activarse. Seguido del traqueteo mecánico que nadie en la familia Loud olvidaría jamás. Era un sonido que solo escuchaban una vez al año. Era el que poblaba sus peores pesadillas. No, no puede ser. Murmuró, con el pulso acelerado. Esto tiene que ser una maldita broma. No alcanzó a terminar, cuando varios guantes de boxeo emergieron de entre los árboles y arbustos, disparándose en su dirección desde diferentes ángulos. No tuvo tiempo ni de levantar la guardia. Los impactos la sacudieron como si fuera una muñeca de trapo. Terminó otra vez en el suelo, de rodillas, jadeando con la mirada perdida.
Un golpe en particular le había arrancado de golpe todo el aire de los pulmones. Su conciencia titubeó, oscureciéndose por un instante, pero logró recuperar el control gracias a su propia terquedad. Estos guantes pegan demasiado rápido y fuerte. Gruñó, tambaleándose. Una idea oscura empezó a formarse en su mente. Una que no quería creer, pero que era demasiado obvia. No puede ser. Luan, ¿otra vez? El recuerdo del polvo pica en todo su cuerpo aún ardía en su memoria. Y ahora, ese maldito sonido metálico de guantes de boxeo le confirmaba lo inevitable. La reina de las bromas había vuelto por ella. Pero antes de que pudiera seguir recordando toda su mala experiencia con su hermana mayor inmediata, la voz de Lana llamó su atención. Espero que los guantes que modifiques sean de tu agrado. La mayor de las dos no levantó la mirada. Apenas escuchaba lo que su hermanita tenía que decir, con la respiración aún entrecortada. Pensé que, como eres la más rápida y ágil de nosotras, ponerte obstáculos normales no sería un reto para ti. La pequeña dejó un pequeño silencio, como si estuviera ordenando sus ideas, y continuó con una sonrisa que no coincidía con la dureza de su tono. Así que tomé muchos de los materiales que le habían confiscado a Luan, para esta gran carrera que preparé. El tono de la mecánica sonaba con entusiasmo y orgullo. Pero si la deportista hubiera levantado la mirada, habría visto algo más en los ojos de su hermana. Un brillo fiero, cargado de resentimiento. Continuemos. Te esperaré en la entrada del pantano. Y así, Lin quedó sola. Después de unos momentos logró volver a ponerse de pie, todavía tambaleándose, y se preparaba para salir corriendo tras de Lana. Sin embargo, solo alcanzó a dar un paso antes de soltar un grito desgarrador. ¡Ah! ¿Pero qué? Un ardor insoportable recorrió su pierna. Miró hacia abajo y comprendió que varias piedras pequeñas, puntiagudas y afiladas, se habían incrustado en la planta de su pie descalzo. La sensación era como si miles de agujas se le clavaran a la vez, haciéndole perder el equilibrio. Solo entonces tomó verdadera conciencia de su estado. Estaba descalza, con la pijama hecha jirones y el cuerpo empapado, cada fibra de tela pegada a su piel como una segunda capa helada. Lo que faltaba. Lana, cuando te atrape. Gruñó, apretando los dientes, intentando ignorar el dolor. Con un esfuerzo sobrehumano, intentó volver a correr. Intentó, era la palabra clave. Porque sin alcanzar siquiera a dar un segundo paso, varios guantes aparecieron de entre la maleza y la golpearon al mismo tiempo. Uno en el estómago, otro en el rostro, otro en la espalda. Cada impacto era seco y brutal, haciéndola doblarse hacia diferentes direcciones. El dolor se acumulaba con rapidez. Su mejilla ardía como fuego, sus costillas protestaban con cada golpe, y sus brazos temblaban al intentar cubrirse en un patético intento de defensa. Lo más desconcertante para ella era que no había activado nada. No había cables, ni trampas visibles. Nada que justificara aquel ataque. Lo que no sabía era que Lana jamás se había ido. En realidad estaba escondida, observando cada movimiento, activando las trampas en el momento justo para que recibiera el mayor castigo posible. Y mientras veía cómo los guantes seguían machacando a Lin, no pudo evitar pensar con frialdad. Esto solo es una pequeña fracción de lo que él sufrió por tu culpa. Si ayer le hubieran preguntado a Lin cuál había sido el día más agotador de toda su vida, lo que habría respondido sin pensar sería, el triple maratón del año pasado. Pero ahora, ya no estaba tan segura de eso. Después de todo, llevaba 20 minutos intentando llegar a la salida del pantano. 20 minutos en los que había corrido, saltado, esquivado, rodado y maldecido hasta quedarse sin aire. Y, aún así, por más que lo intentara, siempre había una trampa justo en su punto ciego. Una sola. Suficiente para arruinarlo todo. Suficiente para provocar una reacción en cadena que la derribaba al suelo de la forma más humillante posible. Maldita sea. Lana, esto no es divertido. Todo le dolía. Cada músculo, cada articulación, cada nervio. Los guantes con resortes habían dejado moretones repartidos en su rostro y torso, sin contar el horrible estado de sus brazos. Los bates de béisbol, por algún mecanismo que escapaba a su comprensión, parecían tener una puntería endemoniada, ya que siempre impactaban en sus espinillas, una y otra vez, como si Lana hubiera calculado cada ángulo. Y luego estaban las malditas piedras. Piedras que aparecían de la nada y, siempre, daban contra el dedo pequeño de sus pies descalzos.
El dolor era tan punzante, tan absurdo, que la hacían gritar con lágrimas en los ojos. A eso se sumaban las bombas de humo y las pestilentes, que la cegaban o mareaban hasta dejarla tambaleándose, incapaz de reaccionar. Y cuando parecía que, por fin, había logrado descifrar el ritmo de las trampas. Cuando por un segundo pensaba que estaba adelantándose al juego, una pelota de béisbol la alcanzaba justo en la entrepierna. El dolor la hacía doblarse de inmediato, jadeando, sin aire. Muchos pensarían que siendo mujer no dolería tanto, pero estaban equivocadas. Ese golpe era brutal, desgarrador, y más aún con pelotas de béisbol auténticas, duras como piedras. Un castigo que no tenía nada de gracioso. Más de una vez cayó inconsciente. Pero no había descanso ni en el desmayo. Porque cada vez que perdía el conocimiento, una descarga eléctrica la devolvía a la realidad, haciéndola gritar y convulsionar en el barro. Un detalle de cortesía de los juguetes más crueles de Luan, adaptados por las manos de Lana. Cada caída, cada golpe, cada descarga iba acumulándose dentro de ella, hasta convertir lo que al principio era rabia en algo peor. Miedo. Miedo por la posibilidad de que esto significaba. Al fin. El grito de Lim resonó por todo el lugar, cuando logró salir de campo minado que era el pantano. Pero para cualquiera que la escuchara, diría que su grito sonaba más como un rugido de agonía que de victoria. Apenas había logrado escapar de aquel infierno de fango, agua lodosa y dientes afilados. Pero su aspecto solo daba un mensaje. Sufrimiento. Su piel estaba cubierta de moretones, un hilo de sangre le recorría la nariz hasta mancharle los labios, y cada respiro parecía arrancarle fuego de los pulmones. Tenía cortes en brazos, piernas y hombros. Su ropa, reducida a jirones, apenas cumpliendo con la función de cubrirla. Si no fuera por lo poco que quedaba de su ropa interior, habría quedado completamente desnuda. Aún así, esa última capa de vestimenta se encontraba en una condición que sugería que era más conveniente no poseer nada que conservarla puesta. Con la mandíbula apretada y los ojos ardiendo de ira, lanzó un grito que desgarró la calma del pantano. Lana, ¿dónde demonios estás? No era un llamado, era una sentencia. Quienquiera que hubiera ideado aquel suplicio tendría que pagar caro. Sal, pequeña gremlin. Tienes que dar la cara por lo que me hiciste pasar. Su voz retumbó entre los árboles. ¿Acaso no sabes que las hermanas no deben lastimarse unas a otras? Escupió, sin esperar una respuesta de su hermana. Pero inesperadamente la obtuvo. Tú eres la última persona de la que quiero escuchar eso. Rugió la voz de Lana desde algún punto oculto, cargada de veneno y rabia contenida. Se quedó helada por un instante. No le sorprendía que Lana respondiera, pero había algo en su tono, una gravedad, un desprecio que nunca antes le había dirigido. Y eso la inquietaba más que cualquier cocodrilo. Sal de donde quiera que estés, Lana. Tenemos que hablar. Mientras decía esto, giraba en círculos, mirando entre los arbustos, los árboles retorcidos, las sombras que parecían conspirar contra ella. No podía perder tiempo. No podía dejar que esto se extendiera más. Sé lo que hiciste. Las palabras de Lana la atravesaron como un cuchillo en el estómago. Casi todas sus hermanas la odiaban por lo que había hecho. Por las decisiones que había tomado, creyendo que eran lo correcto. Y la única que todavía la veía como una hermana, la única que aún se mantenía a su lado a pesar de todo, ahora también le hablaba con esa misma voz llena de reproche y odio que el resto usaba con ella. Si no arreglaba esto aquí y ahora, la perdería. Y con ella, perdería a la última hermana que aún la consideraba familia. Espera, Lana, por favor. Hablemos un poco. Déjame explicarme. Si me escuchas, estoy segura de que entenderás mi punto de vista. Hubo un largo silencio, denso y asfixiante. Hasta el punto en que creyó que Lana la había dejado en este lugar sola. Pero la voz de la pequeña mecánica lo rompió. ¿Qué quieres que entienda? ¿Qué alejaste a Lincoln de la familia por una estupidez? El grito reverberó en los árboles, tan cargado de dolor como de rabia. Tragó saliva, su garganta estaba seca, las piernas le temblaban por todo el esfuerzo anterior y no dudaba que si esto seguía así, se desmayaría en cualquier momento. Por más que revisó sus alrededores, sin embargo, no pudo verla en ningún lugar cercano. Pero podía sentir su furia como si le respirara en la nuca. Lana, entiende que... Titubeó, buscando algo que la salvara. ¿Qué lo hiciste por el bien de la familia?
Interrumpió la pequeña, su voz cargada de veneno. Este era el peor escenario posible. Si Lana ya se había encontrado con aquel ser que guardaba los recuerdos sobre la plaga a la que todas insistían en llamar hermano, entonces cualquier intento de convencerla era inútil. Lo que significa que había perdido a su última hermana. Si tus supersticiones son más importantes que la familia, Gruñó Lana, con una determinación aterradora. entonces te voy a mostrar que para mí la familia es más importante que cualquier otra cosa. De pronto, una mano emergió del suelo y atrapó su tobillo con fuerza. Apenas alcanzó a soltar un grito ahogado antes de ser arrastrada hacia abajo. Con su cuerpo, totalmente agotado, no pudo poner resistencia. Tampoco esperaba que la tierra misma se volviera en su contra. En cuestión de segundos, estaba atrapada hasta el cuello en el piso, inmovilizada, con la presión de la tierra inmovilizando todo su cuerpo y, por consiguiente, todos sus intentos de escapar. Pero qué carajos. Chilló, luchando inútilmente con las pocas fuerzas que le quedaban. Lana, sácame de aquí. A unos metros, el suelo se agitó y la pequeña mecánica emergió cubierta de tierra, como un topo travieso que había estado cavando túneles. Con calma, se sacudió un poco la mugre y declaró. Fin del paso 3 del plan, capturar a la mala hermana. Por un instante, su mente se quedó en blanco. ¿Cómo demonios había hecho todo eso? Pero dejó las preguntas de lado. Su prioridad era salir de aquella situación. Sácame de aquí o te juro que el pretzel humano que Lori hace parecerá un masaje relajante. No te tengo miedo, mala perdedora. El comentario golpeó de lleno en su orgullo. Nadie, y menos una mocosa como Lana, podía llamarla así. Ella no era una perdedora. Era la número 1. Retíralo. Escutió con furia. ¿Quién crees que soy? Soy la estrella de todos los equipos deportivos en Royal Woods. Algo que una enana que solo sabe revolcarse en el lodo jamás entendería. La rabia brotaba de cada una de sus palabras, hirviendo con cada insulto, pero Lana permanecía en silencio. Solo limitándose a mirarla, con esos ojos fríos e inmóviles, esperando que agotara todo el veneno disfrazado de orgullo que escupía. Pasaron largos minutos. Gritó, pataleó con lo poco que podía mover, maldijo hasta quedarse ronca. Y cuando por fin cayó el silencio, no fue porque se rindiera, sino porque ya no le quedaban fuerzas ni nada que decir. ¿Ya terminaste? Preguntó Lana, con un tono casi casual. Como si nada de lo dicho importara. Como si sus palabras fueran tan livianas como el polvo en sus manos. ¿En serio? ¿Te crees tan importante como para pensar que todos esos equipos deportivos dependen totalmente de ti? ¡Ja! Todos ellos son inútiles sin mí. Solo son extras para llenar el equipo, pero si no fuera por mí, esos buenos para nada ni siquiera lograrían llegar a los estatales. Respondió, pero su voz estaba notablemente ronca, por haber estado gritando tanto hace unos momentos. No lo sé. Tal vez le pregunte al equipo de baloncesto. En el rostro de Lana se formó una sonrisa cruel. Mejor olvida eso. Después de todo, te expulsaron de ese equipo por agredir a tu ex mejor amiga. ¿Cómo se llamaba? Acierto, Margot. Esas palabras le dolieron, incluso más de lo que esperaba. Un recordatorio de lo que había perdido por aquella plaga que tantas desgracias le había traído desde hacía años. ¡Cállate! No entendía cómo Lana se había enterado. En teoría, solo ella y su padre sabían que había sido expulsada de varios equipos deportivos por conducta antideportiva. Y aunque Luna también lo sabía, dudaba que ella le hubiera dicho esto a Lana. ¿En serio pensaste que nadie se iba a enterar de que te expulsaron de más de la mitad de los equipos en Royal Woods por ser agresiva y demasiado competitiva? Cada segundo, la mayor estaba más furiosa. En su mente, todos estaban equivocados. Ella era una superestrella. Ella siempre hacía lo correcto. Que nadie lo pudiera ver solo significaba una cosa. Que ninguna persona la entendía. Solo su padre lo hacía. E incluso él se quedaba corto al ver su genialidad en su máxima expresión. Si no me desentierras, te juro que... Escutió furiosa. Pero no pudo terminar. Su hermana la interrumpió con una voz fría y venenosa. ¿Qué juras? ¿Pegarme con tu bate? ¿O borrarme de la memoria de la familia? ¿O ya sé, te desharás de hasta la última prueba de mi existencia? Cada palabra de la pequeña mecánica destilaba veneno. Su ira y su disgusto hacia ella crecían con cada sílaba. Nada de lo que me hagas me asusta. Pero yo sí tengo un par de cosas que te puedo hacer.
dijo con un tono burlón. Entonces, Lana caminó hasta un arbusto cercano y sacó un par de cajas. Una era del tamaño de su cabeza, la otra, casi la mitad de su altura. Con el contenido de estas 2 cajas, te mostraré una pequeña parte del sufrimiento de mi hermano. ¿Sufrimiento? Esa plaga solo obtuvo lo que se merecía. Ja ja ja. Ignorando su comentario cruel, la pequeña abrió la caja más grande y volcó todo su contenido frente a ella. Y entonces, todo el color de su rostro la abandonó en un instante, quedando completamente pálida. Ya que, lo que salió de aquella caja lo reconoció al instante. Todo aquello le pertenecía. Cada amuleto, cada objeto, cada recuerdo allí dentro era invaluable para ella, fragmentos de su vida, de su alma. Sea lo que sea que estés planeando, córtalo, Lana. Dijo con la voz quebrada. Esto no es nada gracioso. ¿Ah, no? Respondió la más pequeña, con un brillo oscuro en los ojos. ¿Y quitarme a mi hermano mayor si lo fue? ¿Dejar fuera de la familia a la única persona que realmente me entendía, eso sí era gracioso? Lo hice por el bien de la familia. Replicó, apretando los puños. Con esa plaga cerca, ninguna de nosotras iba a poder cumplir sus metas. Basura. Escutió Lana con rabia. Yo sé la verdadera razón por la que te encargaste de borrar a Lincoln de todos nuestros recuerdos. Esa estúpida superstición de la mala suerte fue solo tu excusa barata. Las palabras la golpearon como un mazazo. Todo lo que quiso decir, todo lo que intentaba esgrimir como defensa, se desvaneció en su garganta. Porque si lo que Lana afirmaba era cierto, entonces la pequeña conocía una verdad que ni siquiera ella misma se atrevía a aceptar. Lo veo en tu cara. Dijo la más pequeña de las dos, con una sonrisa amarga. Y sabes que no hay nada que puedas decir que me haga cambiar de opinión. Mientras permanecía muda y cada vez más pálida, Lana se agachó y comenzó a juntar rocas. Con calma, como si llevara días planeándolo, las colocó alrededor de la pila de objetos que había tirado al suelo, formando un círculo. Luego, sacó de su mochila un recipiente de gasolina, robado de la van familiar. Lo abrió y lo vació sobre los amuletos que tanto significaban para ella. Espera, Lana. Todo tiene una explicación. Dijo, con la voz rota, entrando en pánico. No sé quién te contó esas cosas, pero te juro que no son verdad. Ja ja ja. Rió con frialdad, sacando un encendedor y encendiéndolo frente a ella. Claro que sabes quién me lo dijo. Y sabes también que no mintió en nada. Espera, Lana. Suplicó, mientras buscaba fuerzas en su agotado cuerpo, para escapar de su prisión y detener lo que estaba por pasar frente a ella. Todo lo que estás por quemar es invaluable para mí. ¿Invaluable? Repitió Lana, endureciendo la mirada. Boom Boom también era invaluable para Lincoln, y tú lo destrozaste sin pestañear. No pudo responder. Se quedó congelada, incapaz de articular palabra. Bien. Continuó con determinación. Terminemos con esto. Después de todo, cuando acabe le enviaré la grabación de tu voz a Lola. Estoy segura de que ella sabrá difundirla como corresponde. Y mientras decía esto, mostró que tenía una grabadora de voz escondida bajo la maleza del lugar. La cual apago cuando termino de decir esto. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Preguntó, con los ojos desorbitados. Que todos merecen saber la verdad sobre su gran superestrella. Sonrió con malicia. ¿No te parece justo? Sin ningún tipo de advertencia, Lana soltó el encendedor sobre la pila de sus objetos más preciados, y en un segundo la gasolina prendió fuego, devorando sus cosas con furia. No. El alarido de Lynn desgarró el aire, cargado de desesperación. Mientras el fuego crepitaba, iluminando el rostro de su hermana mayor destruida, Lana lo contempló en silencio. Solo por unos segundos. Y en ese instante, recordó claramente las palabras que le había susurrado aquel ser. Flashback. Lincoln. Balbuceó, con la voz rota, mientras las lágrimas le empapaban el rostro. Ja ja ja, dime, ¿encontraste a la plaga? Rió el conejo monstruoso, su tono burlón atravesándole como cuchillas. El mundo de Lana se derrumbaba. Todo lo que sabía de su vida, era mentira. Lori nunca había sido la hermana dulce que recordaba, nunca las ayudó, nunca jugó con ellas. Cada recuerdo feliz era veneno disfrazado. Ilusiones vacías, falsas memorias metidas en su cabeza de manera artificial.
Y eso dolía más que cualquier herida, más que cualquier golpe. ¿Por qué? Sollozó con rabia y miedo. ¿Por qué alguien me quitaría a mi hermano? Las lágrimas corrían sin freno, calientes y saladas, como si quisieran arrancarle los ojos. Debe haber. Tiene que haber una razón. Su voz temblaba, quebrándose como cristal. Sí, la hay. Contestó el ser con calma cruel. Pero, todas tus hermanas aceptaron la mentira de la mala suerte sin dudar. El mundo le dio vueltas. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Quiero saberlo, por favor. Suplicó, cargada de desesperación. Pero el silencio que siguió fue insoportable. Cada segundo era un martillo contra su pecho. Y por un momento, creyó que el monstruo jamás respondería. Pero entonces, el suelo se abrió, y de él emergió una figura. Era una estatua como la que ella había tocado hace unos momentos, pero esta representaba a Lynn. Tenía la mano extendida. Era transparente, como hubiera sido hecha con cristal, lo que significaba que la dueña de esta, ya había recuperado sus recuerdos. Toca su mano y conocerás la verdad. Pero recuerda, una vez la sepas, jamás podrás olvidarla. Su corazón martillaba en su pecho, amenazando con salirse de su lugar por el miedo y la ansiedad que la invadían. Dudó. Quiso retroceder. Pero la verdad estaba allí, al alcance de su mano, y ella no podía huir. Con un nudo en la garganta, extendió su mano temblorosa y tocó la figura de cristal. Ah, El grito le desgarró la garganta. Sintió como si su cráneo fuera a partirse, como si cuchillas invisibles le atravesaran la mente. Imágenes que no eran suyas se incrustaban en su cabeza a la fuerza, clavándose como hierro ardiente. Cayó de rodillas, jadeando, temblando como si la estuvieran desollando viva. El dolor era insoportable, su mente estaba a punto de quebrarse. Minutos después, aún con lágrimas pegadas en las mejillas, logró ponerse en pie. Y sus labios temblorosos dejaron escapar un rugido ahogado por la rabia. es una desgraciada. Maldita desagradecida. Cuando las demás lo sepan. La furia la consumía. El odio se arremolinaba en su pecho, denso y negro como brea hirviendo. Un odio que nunca había sentido. Un asco tan profundo que le devolvía las entrañas. Lana, la niña amable, cariñosa, la más tierna después de Lenny, había sido quebrada. Y en su corazón, algo nuevo y oscuro había nacido. Pero no logró terminar la frase. Ya que el ser la interrumpió, con esa voz que le helaba los huesos. Lo siento, pequeña, pero eso no se va a poder. Río, con una carcajada seca, que más parecía un eco cruel rebotando en la nada. Lana abrió la boca para replicar, pero el ser no le dio la oportunidad. Yo, como tu juez y verdugo, y en presencia de todos estos testigos. De pronto, cientos de ojos aparecieron a su alrededor. Ojos sin párpados, flotando en la oscuridad, cada uno fijo en ella. Lana sintió como la piel se le erizaba y sus manos temblaban. Era como si la estuvieran devorando con la mirada, como si la desnudasen por dentro. Te condeno a no poder decir la verdad. Continuó el ser, implacable. Hasta que tus padres recuperen sus memorias. El corazón de Lana dio un vuelco. Pero todos tienen derecho a saberla. Protestó, con la voz quebrada, casi suplicando. El ser soltó una risa amarga. Sí, tienen derecho. Pero antes de eso, tú y tus hermanas deben enfrentar las consecuencias de sus actos. Espera yo. Intentó hablar, pero su garganta se cerró de golpe. Un peso helado le aplastó el pecho, su visión se tornó borrosa, y la oscuridad comenzó a tragársela como un remolino. Antes de perder la conciencia, escuchó una última burla, susurrada muy cerca de su oído. Adiós, pequeña, disfruta de la verdad que tanto deseabas, jajaja. Y entonces todo se apagó para Lana. Fin del flashback, su mente regresó al presente. El fuego casi había terminado de consumir los tan amados amuletos de Lynn, dejando solo brasas incandescentes y cenizas. Por otro lado, su ex hermana favorita, lloraba y gritaba por lo perdido. Pero verla en ese estado solo la molestaba. Odiaba el hecho de que sufriera por la pérdida de simples objetos sin valor. Cuando ella había hecho que toda la familia perdiera a un integrante. Y no cualquier integrante, sino que el integrante de la familia que los mantenía a todos unidos. Terminemos con esto. Tengo un último regalo, hermanita. Metió la mano en la caja más pequeña, buscando el último artículo que tenía preparado para hoy. Maldita sea, Lana.
Cuando salga de aquí vas a saber lo que es el verdadero dolor. Grité con todas mis fuerzas, aunque sabía que de nada serviría. Intenté mirar entre las cenizas en el suelo, buscando los amuletos que me protegían, pero no quedaba nada. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Por qué demonios había hecho todo esto? Terminemos con esto. Tengo un último regalo, hermanita, dijo mientras sacaba una pequeña botella de la caja. Mi respiración se agitó. No sabía qué esperar de ella, pero lo que vino después me descolocó aún más. Sentí el líquido caer sobre mi cabeza, resbalando por mi piel. ¿Miel? Pregunté incrédula, con la voz quebrada entre el desconcierto y el miedo. Sí. Con esto es más que suficiente. Adiós, hermana. Espera. No me dejes aquí. Sácame de aquí, Lana. Supliqué, mi voz quebrándose en desesperación. Pero ella ni siquiera se molestó en mirar atrás. Simplemente, se alejó, y su figura se desvaneció en la oscuridad, dejándome sola, o al menos eso pensé. Pronto lo escuché un zumbido, luego patas diminutas comenzaron a moverse sobre mi piel. Primero fueron mosquitos, después hormigas, y luego una oleada de insectos y criaturas rastreras que comenzaron a cubrirme. Me mordían, me picaban, me recorrían entera. Sacudí mi cuerpo tratando de quitármelos, pero no había escapatoria. El pánico se apoderó de mí. Grité por ayuda hasta desgarrarme la garganta, pero nadie respondió. Horas pasaron o al menos eso sentí, mientras esos bichos se posaban sobre mí. Un nuevo miedo nació dentro de mí aquel día. Un miedo a lo pequeño, a lo que no puedes detener ni aplastar porque son demasiados. Y sabía, lo sentía en lo más hondo, que Lana no dudaría en usarlo contra mí una y otra vez. Un par de horas después, cuando ya estaba al borde del colapso, escuché pasos. Alguien se acercaba. Mi vista estaba borrosa, los ojos me ardían, apenas podía enfocar. Entonces, esa voz, una voz infantil, juguetona, como si todo esto fuera solo un maldito juego, llegó a mis oídos. Vaya, vaya. ¡Qué desastre estás hecha! Continuará. Bien, ¿qué les pareció este capítulo? Realmente pensaba en ser más cruel con Lynn, pero pronto conocerá a la novia de su hermano y la van a golpear de nuevo. Así que decidí dejarlo así. Pero no se preocupen, pronto, ella pagará todo el daño hecho. Así que gracias a todos por leer esta pequeña historia. Hasta la próxima.